Convivencia Ciudadana, muy contento de tener un gran personaje acá con nosotros. Si yo les digo que Luis Mendieta Ovalle está con nosotros, ustedes dicen, ¿quién será? ¿Dónde lo hemos visto? Pero si les digo que es el general Mendieta de la Policía Nacional quien sufrió en carne propia esa odisea, mejor dicho, ese crimen que no, mejor dicho, que usted apenas no nos va a decir si se está recuperando, que es el secuestro con lo de las FARC. Gracias, general, por estar con nosotros. Gracias, Byron, por la invitación y, por supuesto, presentar un cordial, especial y fraternal saludo a todos nuestros amables televidentes, a los seguidores de estas redes y enviarles un saludo y muchas bendiciones a sus dignas familias. Bueno, general, antes, durante y después, tiene las cámaras a su disposición. Antes, cuando ni siquiera a usted se le pasó por la mente que iba a tener esa desgracia, porque eso no tiene más nombres, ¿quién ha sido y quién fue en esos momentos el general? Sí, yo nací en un pueblo de Boyacá, se llama Tingacá. Recién a los pocos años, a los 4 años exactamente, me trasladé a la ciudad de Bogotá. Mis padres me llevaron y viví allí durante los primeros años. Hice la primaria, el bachillerato. Tengo 9 hermanos. Posteriormente me casé, tengo 2 hijos. Y en ese recorrido por diferentes partes del país, pues conocí diferentes departamentos, municipios, ciudades, e incluso estuve trabajando aquí en Bello en una oportunidad en el tiempo de subteniente por edad, si no estoy mal, en el año 77, 78, como 3 meses aquí en la estación de policía Bello. Después de todo ese trasegar institucional, de trabajar en todas estas regiones del país, la última unidad fue el Departamento de Policía Bombés con sede en Mitú. Y es así como, estando en Santa Marta el 16 de septiembre de 1998, me notifican el traslado para Mitú. Pues como buen policía que siempre cumplí las órdenes que me daban, pues me trasladé a Mitú a recibir esa unidad policial. Desde esos primeros momentos había mucha presión por parte de los terroristas de las FARC y mucha información que se iba a tomar esa población. Por lo tanto, durante todo ese tiempo fue de angustia, zozobra, por supuesto, de mucha prevención, precaución, pero sobre todo de alistamiento, porque en cualquier momento las FARC se podrían tomar allí esa ciudad. En los días previos al 1 de noviembre de 1998 se solicitaron los respectivos refuerzos, apoyos para que se pudiese contrarrestar ese accionar terrorista. Y ya llegamos al 1 de noviembre de 1998 cuando a las 4:30 de la mañana se inicia ese ataque de más de 2.000 integrantes de las FARC con la utilización de armamento no convencional, cilindros bombas, también con la utilización de morteros, de bazucas, de explosivos plásticos, de lanzamiento de múltiples de granadas, granadas de fusil, granadas de mano, subametralladoras, es decir, todo un arsenal que utilizaron esos más de 2.000 integrantes de la FARC que bajo el mando en ese momento de alias el Mono Ojoy hicieron todo este ataque terrorista. ¿Por qué hablamos de 2.000 guerrilleros? Porque según información posterior participaron 7 frentes de la FARC y 3 compañías móviles, y según las instrucciones que dio alias el Mono Ojoy, cada uno de esos grupos aportó 200 hombres. En nuestra instalación policial estábamos 76 oficiales, suboficiales, agentes, quienes pues estuvimos enfrentando esa situación durante todo el día de ese 1 de noviembre de 1998. Bueno, general, en esos momentos la verdad es que, como no lo cuenta y no el que lo vive, nunca se te pasó ni nunca les pasó por la mente, eso fue totalmente sorpresivo. Había una amenaza, había otra amenaza, había otra amenaza, pero en un momento los cogen así, entran de un momento a otro. Había las informaciones del ataque, las informaciones de inteligencia, y por lo tanto los integrantes de la policía estaban cada uno ubicado en los puestos que se había destinado para enfrentar a este ataque terrorista. Es decir, cada uno estaba en sus posiciones, tanto en el comando de la policía como en edificaciones vecinas, especialmente edificios, o pues mejor, construcciones
públicas, como el caso de la Fiscalía, el caso de la Registraduría, el Banco Agrario, un colegio que también quedaba diagonal al comando de la policía, y allí esos eran los puestos de cada uno de nuestros policías para enfrentar ese ataque terrorista. Mejor dicho, me conmueve, esto va para nivel nacional e internacional, también lo va a decir en la emisora Minuto de Dios, que es internacional, lo va a comentar, porque qué bueno también que usted nos quede viendo, nos va a quedar viendo aquí también otra entrevista, también para llevarlo a la radio, indirecto, cuando vuelva, cuando esté aquí en la ciudad, pero usted sale con una conciencia hoy en día, pero vamos a seguir hablando de eso para después decirle qué viene de aquí en adelante, lo que usted está haciendo y lo que va a hacer por este país. Cuando se los llevaron a todos, asesinaron a alguien. Y, perdón, y le digo es porque la gente está a la expectativa. Cuando sabían que usted venía para acá, preguntarle todo eso, que mejor dicho, es para, mejor dicho, usted no hace como recordar, que en unos momentos mataron a algunas personas, asesinaron a algunas personas, ¿cómo se los llevan ellos ustedes? Sí, como resultado de este ataque terrorista y durante ese combate durante todo el día, fueron asesinados 17 compañeros policiales que quedaron destruidos e incluso quemados, incinerados en las ruinas de lo que quedó no solo del comando de la policía, sino de las edificaciones circunvecinas que le he mencionado ya. También los terroristas de la FARC sacaron de las residencias a 14 civiles, personas no uniformadas, población civil, dirigentes políticos, los pusieron de rodillas y los fusilaron. Es decir, que cometieron graves crímenes contra la humanidad, lo que hemos denominado los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, y que ojalá algún día tengan que responder. Posteriormente, ya en la situación de encerramiento, de estar en estas jaulas de concentración con cadenas, candados, atados al cuello, en esos casi 12 años que duró ese secuestro, pues allí infortunadamente el capitán en su momento, Julián Ernesto Guevara Castro, pues murió porque no le prestaron la suficiente asistencia alimentaria, porque no hubo las medicinas, sino que por el contrario los terroristas de la FARC fueron indolentes, inhumanos, y dejaron que muriera allí en unas condiciones totalmente lamentables. Y el compañero intendente de la policía, Luis Hernando Peña Bonilla, que presentó problemas psicológicos por el encierro, por estar allí en esas jaulas, y se volvió agresivo y eran constantes los choques e incidentes que se tenían. Siempre se solicitaba a los integrantes de la FARC que lo dejaran en libertad o que le permitieran un tratamiento médico adecuado. En una oportunidad, uno de estos que hoy en día está compareciendo ante la JEP, alias Patequeso, le puso una pistola en la cabeza y le dijo: este es el tratamiento psicológico que nosotros damos aquí en la FARC. Posteriormente, alias Sombra, en una oportunidad lo sacó de una de estas jaulas de concentración y se lo llevó y quedó desaparecido. Tenemos entendido que fue fusilado, pero a pesar de que hay toda una jurisdicción especial, que hay una comisión de la verdad, creo que a todas esas entidades no les interesa seguramente indagar por la suerte de Luis Hernando Peña Bonilla, y hasta la fecha de hoy no se sabe qué pasó con él, dónde lo fusilaron, dónde lo enterraron, y su familia pues obviamente sigue reclamando los restos para darles cristiana sepultura y seguramente para hacer los respectivos duelos familiares. ¿Cómo empieza esa vida de todo un general y ese señorío que se le ve, no solamente serlo, sino parecerlo? ¿Cómo empieza los primeros meses? ¿No se la cree? ¿Qué pensaste? ¿Me van a asesinar? ¿Hasta aquí llegué? ¿Cómo estará mi familia? Todo ese transcurso, ¿qué sintió usted en los momentos? Sí, desde el primer momento que ya nos sacaron del comando de la policía, que había quedado de ruinas, quemado, destruido, el primer pensamiento es que en qué momento nos van a fusilar. Por supuesto que antes de eso uno piensa en el suicidio, pero por esas convicciones religiosas no me suicidé. Dije, bueno, hasta que Dios nos permita seguramente vivir, Él dirá cuánto tiempo más podré existir aquí en este mundo. Al salir nos colocaron las manos en alto contra las ruinas del Banco Agrario, allí nos registraron, y allí pensé, junto con los compañeros que estábamos en ese momento, que nos iban a fusilar por la espalda. Pero después de ese registro nuevamente me toman, y como en un hueco habían unos policiales todavía resistiendo, pues alias Judías, que estaba en ese momento dirigiendo ya el ataque, lo que era el comando de la policía, manifestó: díganle a esos hombres que salgan porque si no los vamos a quemar. En ese momento un tal Ángel Boyaco con un aparato comenzó a lanzar combustible, una manguera, hacia ese hueco que estaba allí donde habían 16 policiales. Comenzó el olor a gasolina y me dijo:
me puso unos guerrilleros detrás, vayan a esos hombres que salgan o si no, allí serán quemados. Por lo tanto, con las amenazas de los fusiles, me trasladé hasta allí, que eran pocos metros, y le dije a los hombres que salieran de ese hueco porque los iban a quemar. Y ahí es cuando salen que incluso las mismas FARC hicieron un video respecto a ese hecho que hoy en día es muy común por las redes y que lo pueden consultar, y es en el momento entonces que salen los demás hombres y salgo yo de las ruinas de la policía para estar frente al Banco Agrario. ¿Qué piensa uno en ese momento? Seguramente es, en el caso mío, como buen seguidor de Dios, creyente de la Biblia, encomendarme a Él, que era su voluntad, en qué momento seguramente debería partir de este mundo. Por lo tanto, desde ahí en adelante es agradecerle, y hoy en día también lo hago, darle gracias a Dios por cada día que me permite vivir, que me permite estar aquí en este paraíso terrenal, de disfrutar de la salud, de la libertad, pero especialmente de estar con mis seres queridos, con mi familia, compartiendo y disfrutando todas las cosas maravillosas que el Todopoderoso nos da. Esa sería la parte inicial de lo que ocurre. Bueno, y entonces ya avanzando, pasan 6, 7, 8 años. ¿Usted en algún momento pensó en suicidarse? Ya en la situación de cautiverio no, viene únicamente en la parte inicial antes de que uno sea secuestrado. Ya, como le decía, es depender de la voluntad de Dios, entonces lo que Él dispusiera, por lo tanto es una resignación, si es el término, a afrontar lo que ocurriera hasta cuando Él nos lo permitiera. Es decir que también, y debo mencionar, que los integrantes de la FARC desde el primer momento siempre estuvieron con los fusiles, apuntándonos para fusilarnos en caso de que nosotros intentáramos huir, o también en el caso de que se presentara alguna situación de rescate. Y ahí vemos cómo durante todo el proceso del presidente Pastrana, ese proceso de paz, pues allí fuimos llevados cerca a San Vicente del Jaguar, y allí construyeron esas jaulas donde estuvimos recluidos. También mencionar que el primer carcelero fue alias César, que salió en la operación Jaque, muy conocida por la libertad de Ingrid Betancourt, de los 3 americanos y de 11 militares, y ese alias César fue el primer carcelero y que hoy en día está pagando sus penas seguramente allí en Estados Unidos. Ahora, en ese proceso de conversaciones, allí estuvo presente, por ejemplo, alias Hermoso Jojoy en varias oportunidades, estuvo Simón Trinidad, que hoy en día está extraditado y está también pagando sus penas en Estados Unidos. También mencionar que después de que se termina ese proceso de paz, pues viene toda una ofensiva por parte del Estado colombiano. Ese día pues estaba el presidente Pastrana y terminó la zona de extensión a las 7 de la noche a raíz del secuestro del senador Hechen en un avión en el Huila. Por lo tanto, también mencionar que durante ese tiempo de conversaciones hubo un intercambio humanitario de personal de la policía enfermo, de la fuerza pública por guerrilleros, 28 por 14. Posteriormente hay una liberación unilateral de las FARC de los integrantes de la fuerza pública que no eran mandos. Posteriormente las FARC cambian su estrategia y entonces se dedican a secuestrar dirigentes políticos. El primero en llegar a una jaula de concentración donde estábamos pues fue el exgobernador de Meta, Alan Jara. Posteriormente llegó el representante de Huila, Orlando Beltrán. Después llegó Consuelo González de Perdomo, representante también en el caso de Huila. Posteriormente llega el doctor Hechen, Gloria Lozada, esposa del senador Lozada, que había sido asesinado también al estar en una de estas jaulas. Después llega el doctor Pérez, el senador Luis Eladio Pérez, senador del departamento de Nariño, a una de estas jaulas. Después observamos que llegó Ingrid Betancourt y Clara Rojas. Y por último, a los pocos días se presenta una situación especial con un avión donde iban 4 americanos y un suboficial que tiene fallas mecánicas, aterriza en la selva y allí es interceptado por los integrantes de la FARC. Uno de los americanos fue asesinado y el suboficial, los otros 3 americanos pues fueron secuestrados y fueron a dar ahí a la jaula donde nosotros estábamos, para que en ese momento estuviéramos un total de 38 secuestrados en esas jaulas. Mejor dicho. Ya regresamos después de unos mensajes institucionales con Convivencia Ciudadana.
Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Rocky. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Estamos en Convivencia Ciudadana con el general Mendieta, de general de la Policía Nacional, quien fue el que vivió ese calvario con lo de las FARC esos 12 años. General, a ver si usted me hace un favor y me envía un saludo muy especial a Jorge Ignacio Rodríguez Castellón, director del CISBEN del municipio de Bello, Antioquia. Un saludo muy especial a don José Ignacio Castellón, muy afectuoso por parte nuestra, por parte de la Reserva de la Policía Nacional. Como director aquí del CISBEN en Bello, le deseo los mejores éxitos en toda su gestión. Muchas gracias a Jorge Ignacio, ¿no, José? Jorge Ignacio Castellón. Sí, muchas gracias de verdad, lo admira mucho y un saludo muy especial de parte de él para usted. Muy amable, muchas gracias. Estamos entonces en Convivencia Ciudadana, es decir, esa odisea, cómo se presenta, ustedes se encontraron todos en esas jaulas, como lo llaman usted, algo, va a sonar duro, pero algo positivo de algún guerrillero, de esos que de pronto dicen estoy en esto, por obligación, o al menos cuando uno dice al menos este como que es más noble, o ninguno. Yo creería que hay varios puntos y que es bueno también que los conozca Sí. La opinión pública. Como secuestrado, pues obviamente yo diría que no hay ningún gesto humano por parte de los secuestradores en favor de quienes están allí en esas crueles condiciones, sometidos a esos tratos inhumanos, a esas torturas, porque el ser humano diría que si razona, si piensa, no debe cometer estos hechos delictivos, no puede cometer estos crímenes contra la humanidad. Ahora, dentro de los integrantes de la FARC, mencionaron por ejemplo a un enfermero que se llamaba Giancarlo, que de pronto nos llevaba las medicinas cuando habían ellas, pero seguramente hizo ese acto de contrición porque estaba cometiendo hechos inhumanos y él mejor prefirió fue suicidarse, se voló con una granada. Eso nos enteramos cuando en una de estas jaulas escuchamos una explosión muy grande y en los días comenzó a oler a podrido en los alrededores y tiempo después ya nos enteramos por los mismos guerrilleros que este enfermero se había suicidado. También otro guerrillero que era cabecilla allí de una escuadra de los que prestaban la vigilancia y que un día también estando en una de estas jaulas escuchamos un disparo. Después, como uno es muy acucioso de dónde está cada uno de los guerrilleros, pues faltaba uno y al indagar días posteriores nos informaron que ese guerrillero se había suicidado. Diría que son dos casos específicos, pero donde ellos mismos tomaron su determinación por las condiciones que seguramente nos tenían allí en esa jaula de concentración. ¿Qué comunicación tuviste en algún momento en esos 12 años con la familia? Sí, el defensor del pueblo, Jorge Fernando Castro Caicedo, que en paz descanse en su tiempo, en el año 98 a finales, alias el Mono Jojoy, le permitió ingresar allí donde estábamos nosotros como secuestrados, como rehenes, y permitió que tomara pruebas de supervivencia, unas fotografías, unos videos que fueron entregados a nuestras familias. También debo destacar que en su momento nosotros le solicitamos que hiciera las gestiones porque en esa incomunicación en la que estábamos
les solicitamos si nos podían permitir algunos radios portátiles pequeños para escuchar música, deporte, noticias, etc. Y sí, ya en enero del año 1999 nos hicieron llegar unos radios y de ahí adelante pudimos ya escuchar lo que es la actualidad nacional e internacional a través de esta radio. Ya van pasando los meses, se inicia el proceso de paz del presidente Pastrana y entonces la FARC autorizan que las FAMIPAS, que estaba Marlene Orjuela y Amparo Rico, familiares de 2 secuestrados de la toma de Miraflores, les permiten ingresar con pruebas de supervivencia de nuestras familias, cartas, correspondencia, y a la vez permiten que nosotros también enviemos algunos escritos a nuestros familiares. Eso se repitió durante todo el proceso de paz del tiempo de Pastrana hasta febrero del año 2002, que es cuando se termina la zona de distensión. Entonces hubo como unas 5 o 6 veces posibilidades de que recibiéramos pruebas de supervivencia y también de enviar. Pero ya ese día que se termina el proceso de paz, pues inmediatamente quedamos incomunicados. De ahí en adelante lo único que se permitió fue como a los 3-4 meses que el periodista Jorge Enrique Botero ingresara a una de estas aulas en una parte donde están los guerrilleros e hiciera un video para enviarlo a los familiares. Y en su momento nos dijo alias el Mono hoy que mientras el presidente Uribe fuera presidente de Colombia, nosotros no saldríamos de ahí. Entonces nos condenó a una situación más extensa en la selva, y ahí es donde desde ese momento no hubo más pruebas de supervivencia hasta finales del año 2007, que es cuando la FARC decide dejar en libertad unilateral a Clara Rojas y a Consuelo González de Perdomo, que estaba con nosotros, y ahí nosotros pudimos mandar unas pruebas de supervivencia a la familia para demostrar que estábamos vivos, y ya en ese tiempo, pues imagínense, habían pasado más de 6 años y medio sin que nuestra familia tuviera conocimiento qué había pasado con nosotros, es decir, que no solo estábamos como secuestrados, como rehenes, sino que también estábamos como desaparecidos. Bueno, llanto todo el que quiera, o ya se llega a un momento donde la esperanza, menos mal usted menciona mucho a Dios y a la Virgen, que eso fue el alimento más grande que usted recibió, me imagino. Sí, ese es el alimento espiritual cada día, pero posteriormente también llega otro alimento, y es con la radio, cuando pudimos escuchar a nuestras familias en esos mensajes que nos enviaban allí en la selva de Colombia. Como hubo tiempos de 6 meses, de 3 meses que nos quitaban los radios, pues ese mensaje que nos enviaban allí por la radio nos quedaba en la mente días y semanas, porque era nuevamente recordar las voces de nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros seres queridos, y eso como que lo motivaba a uno a seguir adelante, a continuar resistiendo a pesar de todas esas dificultades. Yo creo que ese fue el otro alimento, esos mensajes de la familia, pero también el poder escuchar la radio. Alguien decía que quien tiene un libro no está solo, y yo siempre he manifestado que quien tiene una radio no está solo, porque en esa cajita mágica le llega todo, le llega la música, los deportes, las noticias, y en el caso nuestro, pues los mensajes de la familia, y qué más grato que escucharlos a ellos. Infortunadamente ya en la parte final, en el año 2008, a finales del año 2008, el último secuestrado civil que estaba con nosotros, que era Jara, gobernador de Meta, exgobernador, pues salió o lo dejaron en libertad unilateral, pero a partir de ese momento nos quitaron el radio a los 4 integrantes de la fuerza pública que estábamos allí, y de ahí en adelante hasta el 13 de junio del año 2010, cuando fuimos rescatados, estuvimos totalmente incomunicados, únicamente escuchando el ruido de los animales de la selva, ya con problemas incluso de adicción que teníamos y de comunicación entre nosotros, porque de qué valía casi que vivir o existir o estar allí en esas condiciones y estar totalmente incomunicados, sin poder escuchar las voces de nuestra familia, las voces de los deportes, de las noticias, en fin, de todo el tema que siempre está saliendo ahí en cada una de las radios. Entonces fue un tiempo supremamente difícil esa parte final del cautiverio. ¿Cómo es ese rescate? ¿Cómo es esa situación? ¿Usted qué sintió? ¿Cómo se dan las cosas? ¿Cómo se dan las cosas antes de que ustedes son sorprendidos por la situación? Sí, estábamos 4 en esa parte final de nuestro grupo: el coronel Donato, el coronel Murillo, el sargento Delgado y el suscriptor. Y el 12 de junio del año 2010, el sargento Delgado le comunica
comunica a los integrantes de la FARC, que ellos sí tienen radio, que por qué no escuchaba el programa donde nos enviaban mensajes, porque al día siguiente yo estaba cumpliendo años y a ver qué mensaje nos mandaba. Pues sí, alias Chucho, que era el que estaba allí comandando esa unidad, el carcelero en su momento, llega hacia las 11:30 de la mañana del domingo 13 de junio del año 2010 y allí al ingresar a esta parte donde estábamos dice: escuché los mensajes anoche, comienza a hablar, pero en ese momento suena un disparo y después de ese disparo pues sigue cantidad de disparos y a los segundos y minutos comienzan a sonar, son explosiones. En ese momento pues alias Chucho se agacha junto con su compañera que ingresó allí, estaban sin armamento, se agachan y salen corriendo. Los vigilantes o integrantes de la FARC que estaban alrededor también salieron corriendo, es decir que por la intensidad de los disparos y las explosiones que duró aproximadamente de 25 minutos a media hora, disparos continuos y ametralladoras funcionando, pues ellos salieron corriendo. En ese momento de iniciarse los disparos, pues me tiro al piso y me voy a rastras protegiendo mi vida por los árboles, pero me dirijo hacia donde estaban los integrantes de la fuerza pública porque dije, esto aquí va a haber alguna situación irregular, esperemos a ver, porque nuevamente he encomendado a Dios y la Virgen. Sigo avanzando entre los árboles a rastras cuando observo que entre la manigua a rastras va avanzando alguien con un casco, pues inmediatamente deduzco que es un soldado porque los integrantes de la FARC no tienen cascos. Ya comienzo a gritar que es secuestrado, secuestrado. El soldado se arrima un poco más, saca de su chaqueta un volante y seguramente me identifica y ya me dice que me acerque un poco más. Pero en su momento me voy hacia ellos porque dije, en el último caso que ocurra de mi existencia, pues al menos mi familia va a tener derecho a recibir mis restos seguramente y darles cristiana sepultura y ellos podrán ir a un lugar donde colocar flores, donde llorar por la pérdida de este mundo. Por eso me dirijo a esa zona. Ya al tomar contacto con ellos veo otros soldados que vienen por la parte de atrás también con los cascos, ya me hacen indicaciones, entonces ya comienzo yo a darles indicaciones de dónde quedaba el campamento nuestro y dónde quedaba el campamento de los guerrilleros. Entonces ya se comienza a avanzar personal de soldados, segundos o minutos después ingresan helicópteros, más soldados descienden de los helicópteros por rapel, por soga, y allí se controla ya totalmente la situación. Pasados unos minutos entonces comenzamos a buscar a los otros 3 compañeros. Al coronel Murillo lo encontramos aproximadamente a la media hora que se había metido en un caño que pasaba cerca del cabuche donde estábamos. Solicitamos que los integrantes del ejército en otro viaje de helicópteros trajeran motosierras para hacer el helipuerto, pero también especialmente para que las motosierras hiciesen ruido para que los otros 2 compañeros seguramente llegaran al sitio. Ellos 2, como siempre, hacían ejercicios de piernas y tenían buen físico, pues ellos inmediatamente ocurren los disparos, se internan corriendo en la selva a pesar de tener las cadenas amarradas al cuello, y es así como hacia las 6 de la tarde el sargento Delgado regresó por el ruido de la motosierra al sitio donde estábamos, a ese campamento. Y al día siguiente, a las 6 de la mañana, el coronel Donato, por el mismo ruido de la motosierra, regresó al campamento y la alegría pues fue total porque todos 4 habíamos logrado sobrevivir al rescate y salir especialmente con vida. Algunas lesiones mínimas por las cuestiones de la selva, pero a Dios gracias nos está permitiendo vivir un tiempo más y hasta la fecha pues lo ha hecho con muchas creces y no tengo sino que darle gracias a Todopoderoso por mi existencia en este momento. Mejor dicho, habla muy bien, muy buena oralidad, me tiene ahí metido en la película y así van a ser los televidentes. Mejor dicho, lo felicito. Vamos a unos cortos mensajes institucionales y ya regresamos en Convivencia Ciudadana. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Rocky.
Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Con el general Mendieta de la Policía Nacional, quien ha alabado mucho a Dios y a la Virgen, a toda esa corte angelical y celestial, por lo que hoy cuenta. Fue un infierno, más que un infierno, pero ahí es donde uno dice, general, privilegiado de todas formas, porque mucha gente no pudo contar el cuento. Es una película de nunca terminar. Yo le quiero hacer una pregunta psicológicamente, esa parte emocional, ¿cómo va? Por eso son crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, porque están prohibidos en el ordenamiento internacional por las secuelas físicas, psíquicas, que dejan no solo en el secuestrado, en el rehén, sino en la familia. Porque imagínense ustedes la situación de la esposa, de los hijos, de los padres, de los hermanos, de no saber qué pasó con ese ser querido. Muchos familiares de los que fueron secuestrados murieron, otros perdieron el empleo, muchos vendieron sus propiedades para viajar a San Vicente del Caguán en su momento, exigiendo nuestra liberación. Es decir, que el secuestrado y su familia lo único que tiene son pérdidas, pérdidas y pérdidas, llamémoslo emocionales, físicas, psíquicas, pero también materiales y pérdidas de vidas humanas por los estragos que causa el secuestro. Bueno, entonces, como sabemos que su agenda es muy apretada, pero felicitaciones pues viviendo y contando el cuento. ¿Qué va de aquí en adelante? Ya vamos a hablar. ¿Tienes abiertamente, tienes alguna aspiración en Colombia? ¿Qué piensas hacer? Y 2 o 3 proyectos de los que piensas hacer por Colombia. Es un tema extenso, pero lo iniciaría que en este momento estamos trabajando porque en el proceso de paz se aprobaron 16 curules, a pesar de 10 que ya les habían concedido a las FARC, y en este momento, pues, decisión de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, nuevamente estos grupos violentos podrán acceder a esas 16 curules, y es en el momento en que hemos interpuesto una tutela ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, para que las víctimas que se ocasionaron en el conflicto, los que fueron secuestrados, los que fueron afectados por las minas antipersonas, los que fueron desplazados, es decir, esos más de 9.200.000 víctimas, pues puedan participar en ese proceso de las futuras elecciones de esas 16 curules en la Cámara de Representantes, porque de acuerdo como están hoy, únicamente en esas zonas especiales de pocos municipios van a poder elegir seguramente a candidatos presionados por los grupos armados y donde hay en este momento cultivos de coca, donde hay minería ilegal. Es decir, que únicamente se privilegió a X cantidad de personas para esas curules, mientras que ese gran universo quedaron totalmente excluidos. Por eso estamos trabajando y le damos la tutela para que haya una circunscripción nacional, es decir, que todas las víctimas de todos los rincones del país puedan votar y no solamente unos sitios rurales especiales. En segundo lugar, solicitamos el derecho de elegir y ser elegidos, el derecho a la igualdad y el derecho a participación política. Aparte de eso, complementariamente, quienes aspiren a esas curules, el gobierno nacional otorgue presupuesto para que ellos puedan hacer sus campañas políticas, porque en este momento los grupos armados, y en el caso específico de la FARC, pues cuentan con presupuesto de personalidad jurídica, su partido político, y cuentan con recursos para hacer campaña y hacerse a las 16 curules a futuro. ¿Qué sigue en este momento? Esperar la decisión del Tribunal Administrativo, posteriormente el seguro del presidente de la República y por último la revisión en la Corte Constitucional de qué va a pasar con esas 16 curules. Aspiramos que varias de ellas se le otorguen a las víctimas de la fuerza pública, los que quedaron
discapacitados, los que quedaron mutilados, las viudas, las madres, los huérfanos de todos estos integrantes de la fuerza pública que entregaron su vida al servicio de la patria, y aquellos que prestaron el servicio militar obligatorio en la policía, en el ejército, pero que también sufrieron las secuelas de todo ese conflicto, que fueron víctimas, pues también deben tener derecho a participar por esas 16 curules. Es decir, que ese es el trabajo que estamos haciendo en este momento para que ojalá haya gran representación de ese gran universo de víctimas en esas 16 curules. En segundo lugar, estamos nosotros haciendo alguna actividad política con miras a las próximas elecciones y estamos en contactos para aspirar a una curul, en el caso personal, al Senado de la República, y varios otros integrantes de nuestro movimiento para que aspiren a la Cámara de Representantes por varios departamentos. Muy bien, entonces yo creo y está muy seguro, y lo veo que con toda esa ponencia y todo, lo vamos a tener en el Senado. Sí, muchas gracias por sus deseos, Dios permita que sea así, gracias por el optimismo y la energía positiva, porque el espíritu que nos anima es trabajar en primer lugar por esas víctimas que ha dejado el conflicto interno, especialmente también trabajar por nuestros integrantes de la fuerza pública. Y aquí retomaría un punto, y es que nosotros constituimos la Federación de Víctimas de la FARC con el periodista Elvin Hoyos Medina, que infortunadamente murió hace unos meses, y también pues quedó encargada de Derly Pastrana, una dirigente de Huila que fue asesinada por parte de los FARC, de alias El Paisa, hace 2 meses en Huila. Por lo tanto, en nombre de esa Federación de Víctimas, estamos en este momento también tomando una vocería para que hacia futuro ojalá podamos también incidir en estas curules, pero sobre todo para que podamos trabajar en beneficio del pueblo colombiano y nuestras propuestas ya políticas hacia futuro a partir del 13 de noviembre, que es cuando se abre prácticamente la carrera para los aspirantes al Senado, a la Cámara de Representantes, pues seguramente cada uno vendrá con sus propuestas. En el caso personal, defender los derechos, las libertades de todos los colombianos. Nos gusta el Estado de Derecho, nuestra democracia, el orden, la seguridad, la convivencia. Ya viví durante 12 años lo que es el comunismo, ya sufrí las limitaciones de zapatos, de medias, de calzoncillos, de pantalones, de camisa, de un sitio digno donde vivir. Es decir, ya viví bajo el comunismo, bajo ese progresismo, bajo ese socialismo que nos quieren vender, y como no quiero el comunismo para Colombia, especialmente para nuestras generaciones venideras, para nuestros hijos, para nuestros nietos, es que estamos trabajando para que ese comunismo no se tome el poder en Colombia. Bueno, nosotros también aspiramos y tenemos deseos de que usted llegue. He conversado con mucha gente, pero me pidieron que le hiciera la preguntita sin comprometerse. Aquí se habla casuquita. Lo que pasa es que Colombia está pasando por un momento muy grande, muy difícil, el hacinamiento en las cárceles de Colombia. Y puedo decirlo que hemos visto cantidad de gente también inocente. Se lo dijimos, el que la hace que la pague, ¿cierto? Pero el problema es que también a la Policía Nacional le asignaron algo que no le competía, y fue mandarlos a ese hacinamiento a todas las estaciones de policía y para de contar. La idea es que usted llegando allá, nosotros pensamos tocar las puertas del Congreso para revisar bien el sistema penitenciario en Colombia. Porque mire, usted vive una odisea, pero encontramos generar gente en una parte infrahumana. Usted cuenta eso y encontramos eso en nuestras estaciones de policía. 2, mucha gente inocente. Mucha gente inocente que los hemos estado entrevistando, pero con documentación en mano. La gente que era inocente. Y vuelvo y le digo, no estamos sacando la cara ni por el uno ni por el otro, pero en esos derechos humanos, en eso que usted acaba de decir, la idea es que podemos contar con usted también desde que las cosas sean obvias, legales. Ahí estará usted también pendiente de esa situación. Sí, por supuesto, por eso también dentro de nuestras propuestas es que haya más fiscales, haya más jueces a nivel barrial, para que de una vez por todas definan la situación jurídica de cada uno de los que son llevados seguramente ante la justicia, y aquellos que son inocentes pues obviamente recuperen inmediatamente la libertad. La reforma de los establecimientos penitenciarios es urgente, por eso dentro de la campaña se motiva a que se construyan nuevos centros penitenciarios, pero es que aquí también no solo es por parte del Estado, sino como en otros países hay las posibilidades que se construyan cárceles privadas donde aquellos que tienen recursos, por supuesto, cuando las condiciones de seguridad que deben de existir, pues paguen cárcel, pero que también ayuden al sostenimiento. Otra parte muy importante es seguramente la expropiación de quienes cometen esa cantidad de delitos, para que allí se generen los recursos para construir las cárceles, pero para todo, sobre todo ofrecer condiciones dignas a los
que están allí recluidos por cometer seguramente faltas en contra de la sociedad. Será un tema muy importante, pero aquí debo resaltar que es muy urgente que de las instalaciones policiales salgan los que están ahí recluidos, porque la esencia de la policía es atender el caso de policía, conducir, entregarlos a la justicia y que la justicia les asigne un establecimiento carcelario. Pero aquí no ha ocurrido por negligencia de la Administración Nacional, de las administraciones departamentales y municipales, que no han construido o no han cedido los espacios adecuados para que allí personal del IMPEC reciba a estos retenidos y seguramente les brinde la asesoría, porque de hacerlo, pues obviamente quedarán en libertad muchos integrantes de la policía para que puedan cumplir esas funciones de seguridad, de convivencia y de estar brindándole a todos los colombianos posibilidades de que puedan vivir en paz. Mejor dicho, la sacó del estadio, es decirle, hombre, qué sabiduría, qué conocimiento. ¿Lee mucho o qué? Yo estuve en la isla prisión Borbona, estuve 6 meses y sé todo el problema penitenciario. Ahí estuve con 1100 presos, también en pantalonetas y en chanclas allí en esa isla prisión, porque ese era nuestro traje. Es decir, que bastante conozco el tema penitenciario, que pasa en esa experiencia. Bueno, entonces, ¿vas a estar en gira has estado por todo el país? Sí, ya he estado en varias partes del país, estuve en Bucaramanga, en Manizales, Armenia, Pereira, estuve en Santa Marta, en Barranquilla. Hace unos días estuve aquí en Medellín y regresé de nuevo, pero estaré moviéndome por todo el país, en primer lugar por este tema de las 16 curules y hacia futuro en esa aspiración política que tenemos de llegar al Congreso de la República, en el caso específico el Senado de la República. Este hombre, es decir, usted, en todo esto que vive hoy en día, que ya está con su familia, ¿quién es usted? ¿Quién es el hombre? Me hago entender, el general Mendieta como persona, como ser humano, que ya puede disfrutar de la libertad. ¿A qué te dedicas, aparte de todo este traje que tienes? Bueno, al salir traté de seguir trabajando en la institución, pero me exigieron el retiro, el mismo gobierno del presidente Santos, pues para hacer retiro. Como vi que las oportunidades laborales se cerraron, me fui para el campo, entonces estoy dedicado a cultivar pimentones en este momento en el campo. Esa es la principal actividad, porque pues allí me recreo y estoy disfrutando de las maravillas de la naturaleza, pero sobre todo de mi familia, y por supuesto ya en estas actividades por esta circunstancia tan especial que ha ocurrido en los últimos días, pues estoy aquí en la ciudad. Ese proceso de paz, ¿qué te significa para ti? El favorecimiento únicamente a los victimarios, a los criminales de guerra, a los criminales de lesa humanidad, que les concedieron una justicia especial, la JEP, una comisión de la verdad, una unidad de búsqueda de desaparecidos, un magistrado del Consejo Nacional Electoral, unidad nacional de protección con más de 2000 integrantes, presupuesto del orden nacional, presupuesto de regalías, ayudas internacionales, es decir, todo, mientras que las víctimas que ellos ocasionaron, las excluidas, marginadas, estigmatizadas, olvidadas, porque eso fue lo que pretendieron, pero que aquí hemos tomado una vocería porque decimos, aquí estamos presentes reclamando no solo nuestros derechos, sino los derechos de todas esas víctimas que ocasionaron los terroristas de las FARC a lo largo y ancho del país. Bueno, gracias, general Mendieta, es agradecerle demasiado, de verdad que Dios lo bendiga, aquí también está su casa, y decirle que nos deja muy contentos y que esta entrevista yo sé que va a tocar muchas almas, muchos corazones, y que Dios lo siga bendiciendo. A ustedes muy amable, gracias por la invitación, por la entrevista, y a ustedes por la paciencia de escucharme en este momento. Dios los bendiga, un abrazo muy especial y seguir pidiéndole a Dios y a la Virgen que ojalá podamos tener vida, salud, libertad y disfrutar de la familia, que es lo más importante para cada uno de nosotros que estamos viviendo en este mundo. Vamos a unos mensajes institucionales y continuamos con Convivencia Ciudadana. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Rocky.
Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Después de haber escuchado al general Mendieta, ustedes pudieron darse cuenta, su nombre es Luis Mendieta Ovalle. El general Mendieta, pues todos nos dimos cuenta de ese secuestro, de todo lo que el general Mendieta sufrió, él y toda su familia, 12 años secuestrado por las FARC. Acaba de retirarse de nuestro estudio, el avión ya sale de una vez para Bogotá. Nos brindó esta entrevista y es decirles a todas y todos ustedes que Convivencia Ciudadana siempre presente en todo tipo de noticia o los temas de actualidad. Ustedes mismos sacarán las conclusiones, ustedes mismos dirán, no es un populismo, usted si le prestó atención a las palabras del general, la parte humana, algo para rescatar demasiado es la creencia, la fe en Dios, la Virgen y todos sus santos y la corte angelical, cada cual en su mundo espiritual, pero yo diría que para algo volvió a esta tierra. ¿Y por qué volvió a esta tierra? Porque estuvo en la oscuridad, él mismo lo dijo, no lo está diciendo Byron Mejía Cardona, estuvo en jaulas, así como cuando se tiene un animal en una jaula y estaban por montones. Es mucha la vivencia y que él quiso compartirla hoy con nosotros. Decirles también, amables televidentes, ya haciendo ese paréntesis, que puede contar con nosotros, puede contar el 100% en Convivencia Ciudadana. Mi nombre es Byron Mejía Cardona, mi número de celular es el 300-597-7676. También estamos en la campaña sobre los niños autistas y síndrome de Down. Si usted se da cuenta de padres, madres que tengan estos niños o sus familiares, para que se comuniquen conmigo al 300-597-7676. Ya vamos a hacer un equipo de trabajo grande, ya hay una fundación que estamos comenzando para hacerle sentir a Colombia que no se siente pesar en ningún momento, que son más inteligentes de lo que nosotros nos imaginamos. Son las campañas que venimos haciendo. Y que no te pierdas este 5 de septiembre, domingo, desde las 8:30 de la mañana, vamos a estar en una concentración. Atención con esto, no son bloqueos, no son marchas, vamos a hacer una concentración en las afueras de la estación de policía de Laureles. El hacinamiento es impresionante, estamos yendo de comando en comando para poder lograr que si ellos perdieron la libertad, no se pierda la dignidad. Vamos a estar a las 8:30 de la mañana en la estación de policía de Laureles a concentrarnos. Si usted tiene familiares, amigas o amigos privados de la libertad y están también sin definir su situación, sea en una estación de policía o en centro penitenciario, usted se comunica con nosotros y nosotros vamos a hacernos cargo para estudiar, analizar la situación y para que juntos somos más, como lo dice la Fundación Celdas con Dignidad, dirigida por nuestra directora María Eugenia Clavijo. Decirles a ustedes que estamos, en la Comuna 5, usted que me está viendo en estos momentos, que me va a reconocer cada día más que soy Byron Mejía Cardona, llevo 5 años acá, entero voy acá. Sabemos que en la Comuna 5, aquí donde estamos nosotros en el estudio, que hay mucha gente privada de la libertad.
por si usted no lo sabía. Hay gente que tiene domiciliarias, pero gente que está también en los centros penitenciarios, tanto mujeres como hombres. Lo que usted necesite también en asesorías, lo que tiene que ver con las visitas, con los derechos de petición ante las autoridades competentes, las comisarías de familia, la venta de alimentos. Logramos para esta comuna esta semana 5 conciliaciones, tanto de dinero como de alimentos, y hubo una buena negociación entre las partes. Tenemos conciliadores en equidad, hay conciliadores en derecho, para que usted agote la primera herramienta que tiene usted en derecho, porque si no, nunca le va a aceptar un juez de la República una demanda. Tiene que cumplir con el debido proceso y es la conciliación. También les informo, les cuento que tenemos presencia dentro de poco de una institución, una fundación que se ha tomado el trabajo de tener 45 niños que estaban en la calle. Se les está dando el estudio, la alimentación, es en Nicky Town, y un saludo muy especial a Jamie y también a Caterine, que están al frente de la situación, y a Beatriz, por supuesto. Entonces estamos haciendo todo lo que tenga que ver con la parte social. De antemano queda claro, no estamos haciendo ni politiquería, ni estamos haciendo populismo, estamos tocando lo que muchos de ustedes se les había enfriado, la conciencia y el alma. Vamos a trabajar por toda la gente, nos vamos a unir y estamos en esas. Entonces creo yo que queda muy claro, y con esta entrevista que acaba de pasar, y es el general Mendieta, la sacó del estadio, nos contó en directo en Boyacá, en nuestra comuna, que no se había tenido la presencia de un personaje como él. También les informo que me llaman a ese 300 597 76 76 o me escriben, depende de la situación que se les esté presentando. Les quiero ya, antes de terminar, hacer un recuento breve. Hemos hecho, incluso vamos a hacerle unos memoriales a una dama que tiene, le sacaron 22 aves, 22 pajaritos del patio, porque una vecina llamó y en estos momentos tiene precisamente una multa por parte de la administración municipal en Medellín de 22 millones de pesos con intereses. Va llegando casi a 30 millones porque hace un año larguito que pasó esa situación. Le vamos a hacer su oficio, es una señora de 86 años y vamos a ver cómo argumentamos ante la administración municipal, sobre todo por el cobro que le están haciendo desde el fisco municipal. Venimos también logrando un acercamiento con todas las instituciones. Vamos a traer, como incluso también les quiero decir, estoy haciendo un recuento después de esta entrevista con el general. Tuvimos aquí hace 8 días, la vez pasada tuvimos la gente de Sabia Salud, y ya estamos haciendo una conexión total, por si usted tiene Sabia Salud, para que estas personas que asistieron, estos funcionarios, que son los de atención al público, si no han atendido un enfermo, una persona, un paciente de un afiliado, me llaman al 300 597 76 76. Es decirles, vamos hasta que Dios nos lo permita y ustedes también nos acepten en sus pantallas con Convivencia Ciudadana. Soy Byron Mejía Cardona y de antemano agradecerles a Andrés Felipe Jiménez, nuestro coordinador general, el 100%, a Jairo Gutiérrez, que está incondicionalmente con nosotros en la Cámara, y por supuesto a Cindy Jauregui y este amigo de usted, Byron Mejía Cardona. Hasta la próxima con Convivencia Ciudadana, si Dios nos permite.